Gracias, señor ministro. A continuación corresponde formular la siguiente pregunta, dirigida a la señora ministra de Defensa, al senador del Grupo Parlamentario Popular, senador Gutiérrez Díaz de Otazu. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señora ministra. El pasado mes de abril, antes de participar en la cumbre de la Alianza Atlántica de La Haya, en la que los aliados acordaron incrementar sus inversiones de defensa sensiblemente, el presidente del Gobierno presentó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa por un importe de 10.471 millones de euros, de los que el 35%, unos 3.600 millones, se dedicarían a la mejora de las condiciones laborales, la preparación y el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Me podría decir en qué se ha materializado este año ese compromiso? Muchas gracias. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, señoría, desde que llegamos al Gobierno hemos tenido siempre una prioridad, es que nuestras Fuerzas Armadas tengan las condiciones de trabajo necesarias, el equipamiento y la formación. Por eso, dentro del Plan Industrial y Tecnológico de Defensa, se ha reservado una partida muy importante del 35% en esas tres áreas y en ese sentido vamos a seguir trabajando y lo vamos a ejecutar a lo largo de lo que queda ya de año, en el mes de diciembre, porque vamos por el buen camino. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora ministra, como usted conoce perfectamente, una de las principales reivindicaciones de los profesionales de las Fuerzas Armadas manifestadas por las asociaciones profesionales acreditadas en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas es la de un incremento de la retribución, la revisión al alza de sus retribuciones como consecuencia de la pérdida sensible de su poder adquisitivo. Los modestos incrementos y alguna eventual asignación de incentivos puntuales no consiguen compensar el alza de los precios en todos los ámbitos, ni tampoco proyectar a la sociedad una imagen que haga atractiva a nuestras Fuerzas Armadas para la juventud. No solo para incrementar los efectivos que son necesarios, sino ni siquiera para mantenerlos. El año pasado, las Fuerzas Armadas alcanzaron su nivel mínimo en los últimos 20 años, 116.410 efectivos. Las condiciones laborales de las Fuerzas Armadas no lo hacen atractivo para la sociedad. Las asociaciones profesionales repiten machaconamente, pero con toda la razón, que se trata de dignificar la profesión. España es desde hace 3 años un país sin presupuestos generales del Estado, lo cual anula la transparencia en la gestión de los fondos públicos e impide a la oposición posicionarse al respecto y plantear sus percepciones al Gobierno. En los últimos presupuestos aprobados que ustedes presentaron en el año 2022, ya en la pasada legislatura, el Grupo Parlamentario Popular votó favorablemente a la sección 14, la de Defensa, porque consideraba necesario el incremento de recursos que se propició en aquel año con respecto al año anterior, pero manifestó su contrariedad o su discrepancia en la distribución de los recursos que se mostraban muy desequilibrados en favor de los programas de armamento y material y muy desfavorables en lo concerniente al capítulo de personal en términos de retribuciones, preparación y adiestramiento. Lo que conocemos del Plan Industrial y Tecnológico no invita al optimismo. Tras anunciar una inversión inicial de 10.471 millones, ustedes han hecho público las adjudicaciones de 13.000 millones recientemente, en el último mes, 7.000 millones en préstamos y 6.000 millones en adjudicaciones de contrato, con escasa o nula repercusión en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. La defensa, señora ministra, no descansa exclusivamente en los programas de armamento absolutamente necesarios, por otra parte. La falta de satisfacción de las necesidades públicas de los profesionales repercute negativamente en la atracción hacia. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, usted mejor que nadie sabe la situación en la que estaban las Fuerzas Armadas en 2018, porque usted formaba parte y estaba en el Ministerio de Defensa. Pero, en todo caso, le diré que desde 2020 se ha llevado a cabo una actualización sostenida del salario del personal militar, adaptándola a la mayor exigencia técnica necesaria. Esa decisión tiene un impacto acumulado entre 2020 y 2025 de 1.125 millones en conceptos consolidados, incluyendo la subida acordada del 2,5% en el 2025. Solo en el 2025, y por lo que respecta al Plan Industrial y Tecnológico, hablamos de 368,6 millones de euros
que benefician a 131.640 militares. A ello hemos añadido este incremento de los 200 euros al mes más 100 euros para el militar de tropa y marinería. El resultado, señoría, es que el salario bruto medio de un soldado no permanente ha aumentado en torno a 425 euros más al mes respecto a 2020, es decir, más de un 25%. A ello hay que tener en cuenta que más de 30.000 militares se acogen a medidas de conciliación, el incremento tan importante que se han hecho, por ejemplo, de los 31 centros de educación infantil. Pero además, en el plan industrial y tecnológico se recogen una serie de programas especialmente dirigidos a la formación y preparación de nuestras Fuerzas Armadas. Así le citaré, entre otros, el Sistema de Enseñanza Integrado en Vuelo Avanzado, 275 millones de euros, el helicóptero ligero multipropósito para acciones formativas, 350 millones de euros, el H-135 fase 2 helicóptero enseñanza y apoyo, 42 millones de euros, las tecnologías de enseñanza, movilidad aérea, propulsión eficiente, 50 millones de euros, el entorno virtual aislado de enseñanza en ciberseguridad, 20 millones de euros, porque le diré que en el cuidado de nuestras Fuerzas Armadas nunca vamos a ser complacientes. Siempre vamos a seguir haciendo más y mejor. Muchas gracias.